Sí. Por supuesto. Órale, buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este episodio más de Conversamos y además Nadamos. Y bueno, como saben, estamos muy emocionadas de tener en esta ocasión al profesor Armando Sánchez Márquez, que además de ser un gran entrenador, nadador, yo siempre digo que es alguien que ha aportado muchísimo a la natación en nuestro país. Bueno, y no solo en nuestro país, sino también podremos decir que en el mundo. Entonces, es un gran honor, Armando, tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, Marta, ¿cómo ves? ¿Nos cuentas una probadita de todo lo que es su trayectoria? Porque tuvimos que resumir de manera impresionante su currículum. A ver, chicos, pongan atención, fíjense. Tiene 41 años de experiencia como entrenador. Estudió Ciencias Aplicadas a la Natación en Leipzig, Alemania. Fue entrenador superior de la Real Escuela de Técnicos de la Federación Española de Natación. Fue entrenador de la selección mexicana en varias ocasiones, entre las que destacan Juegos Centroamericanos de México 1990, Juegos Panamericanos de La Habana 1991, Campeonato Mundial de Perth, Australia 1991, Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Juegos Centroamericanos en Puerto Rico 1993, Campeonato Mundial de Perth, Australia 1998, Juegos Centroamericanos de Maracaibo, Venezuela 1998, Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá 1999, fue vicepresidente de la Federación Mexicana de Natación, es un capacitador para la FINA, Federación Internacional de Natación, comentarista de natación para Televisa en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. Y ha obtenido 3 premios nacionales en investigación deportiva. Y eso es así, es chiquito el detallito que pusimos. Bueno, muchas gracias. La vida de Armando. Sí. Oigan, como ven, Armando tiene una trayectoria multifacética, ¿no? Ha hecho de todo lo que ha podido hacer en el medio acuático, así que justo en ese sentido, por eso decíamos que nos vamos a quedar cortos con esta conversación. Entonces, Armando, no sé si en las entrevistas que hemos hecho, si has tenido oportunidad de verlas, pero tenemos como una pregunta con la que siempre empezamos, y es, ¿quién es Armando Sánchez y cómo te definirías? Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarme, gracias por la confianza. Es un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia. Yo me definiría como una persona enamorada de la natación. Y yo creo que cualquier cosa que uno haga en la vida, si uno se enamora de lo que hace, no lo ve como un trabajo. Yo siempre digo que a los 17 años me enamoré de esta profesión y desde entonces me jubilé y me dedico a hacer lo que amo. Y me encanta tanto, pues, que lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, pues, básicamente así me vería yo. Genial, muy bien. Genial. Entonces, cuéntanos, ¿cómo descubriste tu pasión por el agua? ¿Qué fue lo que te atrajo? Pues mira, fueron muchas cosas. Mis padres se conocieron en una alberca en el centro de la Ciudad de México, una alberca pública. Mi madre era bailarina de ballet, se lesionó el tobillo, la mandaron a rehabilitación. Y ahí estaba mi papá, que estaba siempre en la alberca, un nadador. Fue campeón nacional en los años 50. Y bueno, pues ahí nació el romance en el agua. Y el romance me trajo a mí aquí. Y aquí está la consecuencia de ese. La verdad es que siempre mi madre me lo recordaba. Mi madre, que en paz descanse, decía que, dice, pues tú fuiste nadador desde antes de ser espermatozoide. Y es verdad. Ya lo traía yo en los genes. Y bueno, ese amor y esa pasión. Después toda mi familia fue nadador también en el barrio de La Conchita, en Coyoacán, en el mero centro histórico de Coyoacán. Y pues eso va permeando a la generación, pues vas creciendo, escuchando anécdotas. Y pues yo siempre pensaba, yo quiero hacer lo mismo que hacía mi padre, mi mamá, mis tíos. Y poco a poco fui descubriendo que eso me apasionaba muchísimo, ¿no? Empecé siendo nadador. Nadábamos en condiciones un poco difíciles porque pues no teníamos calefacción ni nada, entrenábamos muy tarde. Entonces realmente me retiré muy joven, ¿no? Yo tenía 14 años cuando me retiré, pero empecé a nadar a los 7. 7 años duré activo, pero como era muy alto, nadaba todas las categorías, ¿no? Yo
B, juvenil A, juvenil B. En aquel entonces había una categoría que se llamaba abierta, y pues yo completaba el relevo de abierta, al fin era más alto que mis compañeros. Y bueno, así fue como nació un deporte muy romántico, poco profesionalismo como lo vemos hoy, pero cargado de emoción y de mucha pasión por lo que hacíamos. Oye, Armando, cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que te llevó a irte a Alemania a estudiar? ¿Y cómo te fue allá? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pues mira, yo tenía 17, iba a cumplir 17 años cuando empecé a ser entrenador. Realmente pues, era un adolescente, ni sabía exactamente qué hacía, pero yo sentía que había mejores maneras de hacer el entrenamiento. Y fueron mis nadadores, justamente, ¿no? Igual que Marta, muchos nadadores que trabajaron conmigo, los que me animaron porque ellos me hacían creer que yo era un gran entrenador. Y los padres me decían, mi hija, mi hijo creen que usted es un gran entrenador. Y yo, caray, sentía mucho agobio. Decía, pues en realidad no lo soy, yo apenas estaba empezando. Pero sí sabía que seguramente había una mejor manera de hacerlo. Y desde entonces empecé a buscar opciones hasta que me contrataron en el Club España de México, donde estaba como director el que era presidente de la Federación Mexicana de Natación, Sergio Madrigal, y yo, por azares del destino, me enteré que había una beca en Alemania y traté de 3 años buscando que me dieran la oportunidad de estudiar en Alemania, hasta que por fin, cuando cumplí 22 años, me dieron la beca. Afortunadamente, la Embajada de Alemania me dio el boleto, me lo regaló el boleto de avión, porque yo no tenía dinero para comprarlo. ¡Wow! El embajador y le dije, oiga, pues yo tengo muchas ganas de aprender, pero lo que no tengo es dinero. Si se puede ir, allá llego yo, ¿no? Entonces me dijo, bueno, déjame ver qué podemos hacer. Hice un vuelo de estos un poco de expedición, porque volé a La Habana, de ahí volé a Irlanda, Irlanda a Moscú, Moscú a Alemania, pero me salió ese vuelo. Entonces yo lo disfruté muchísimo y para mí era un gran logro, ¿no? Porque, y gracias al apoyo del Comité Olímpico Mexicano, ¿no? El Comité Olímpico Mexicano fue el que me otorgó la beca y yo siempre estaré muy agradecido por eso, porque esa es, creo, una de las mejores inversiones que puede ser, invertir en el capital humano. Cuando le das oportunidad a las gentes de educarse, pues es algo que redunda siempre también en beneficio del deporte, del país, etcétera, ¿no? Entonces, un poco así fue como llegué por allá. Okay. ¿Y por qué ciencias del deporte? Porque existía una carrera de entrenamiento deportivo. Yo no tenía una licenciatura en México porque todavía no existía. Existía la licenciatura en entrenamiento deportivo y, en educación física, pero ese no era equivalente. Entonces, cuando llegué, dijeron, tienes que hacer un año propedéutico y después entrar a ciencias aplicadas a la natación. Yo la verdad es que en ese momento no tenía ni idea de lo que era la ciencia. A mí me decían científico, imaginaba un tipo con un microscopio ahí, con una probeta, un tubo de ensayo, con los pelos todos despeinados. Yo me peino muy bien. Yo no me veo con ese perfil, ¿no? Pero la verdad es que cuando llegué allá, me enamoré de la ciencia. La ciencia me apasiona. Parece que el conocimiento y el reto que tiene el cerebro humano y los seres humanos de poder indagar, preguntar, y yo creo que tengo una curiosidad muy grande y eso es lo que me da esa hambre de querer seguir aprendiendo. Entonces, fue toda una experiencia, no solo por la parte científica y de natación, también una experiencia de vida muy interesante, ¿no? Haber vivido en Alemania los últimos 4 años de la existencia del muro de Berlín. Yo llegué en 1986, regresé en 1989 y 4 semanas después de que yo regresé a México cayó el muro. Y yo no lo podía creer. Me levanté un día, prendí la televisión y vi que todo el mundo estaba trepado en el muro y yo decía, pero si yo estuviera hace 4 semanas ahí, yo juraría que eso iba a durar por toda la vida. Entonces, interesante, ahora en retrospectiva yo veo, digo, bueno, todo lo que fue sucediendo dentro de la sociedad, dentro de las estructuras del Partido Socialista, de los partidos que estaban en oposición, toda esta dinámica de la Guerra Fría, cómo fue haciendo caer esta estructura, y eso también me parece que fue algo que me ayudó a formarme en un concepto mucho más amplio de toda la dinámica política del deporte y de la sociedad en general, ¿no? Fue algo muy interesante. Oye, Armando, ¿y por qué te regresaste a México y no te quedaste en Alemania? Bueno, en realidad yo me fui
porque quería aportar algo a México. Ajá. Siempre tuve muy claro que mi misión era regresar y tratar de enseñar un poco de lo que había aprendido ahí. Y cuando terminé, afortunadamente me fue muy bien en la escuela. Yo siempre había sido muy mal estudiante. No lo vayan a que quede aquí entre nosotros, por favor. Aquí. Pero la verdad es que yo nada más estudié hasta quinto de primaria. Por exceso de asistencias, disciplina y constancia, me dieron las gracias. Pero terminé la primaria, la secundaria, la secundaria y la prepa en educación abierta. Cuando llegué a Alemania fue otra cosa, porque ahí descubrí lo que me apasionaba y estudiaba algo que realmente me movía. Entonces ahí cambié, ¿no? De repente de ser el peor estudiante de la escuela, de repente fui muy destacado y eso me ayudó para tener también algún apoyo extra, etcétera. Y cuando terminé yo lo que quería era regresar y tratar de poner en México un poco de lo que había aprendido ahí. Obviamente al principio fue muy difícil porque chocaba con muchas cosas de la cultura, te cambian el chip por allá y cuando llegas de repente la gente te ve como loco, ¿no? Este cuate, ¿qué le pasa? ¿Qué cosa está diciendo? Que tengo que poner números y tengo que hacer cosas. Pero bueno, poco a poco intenté como irlo tropicalizando a nuestra realidad y bueno, ya con el correr de los años, como encontrando, digamos, la manera como los latinos vivimos ese proceso que es a veces muy diferente a la cultura europea. Creo que tenemos nosotros una magia cultural de una gran sensibilidad, creatividad, imaginación, pero también nos falta a veces orden, método y aplicarnos al rigor de lo que la ciencia requiere. Entonces, encontrar un equilibrio entre estos pues, ha sido como la búsqueda, ¿no? En estos años. Uh-huh, uh-huh. Y sigues en ella, supongo. ¿Perdón? Qué bueno que te encontraste. Y sigues en esta búsqueda, supongo. Sí, bueno, creo que eso es algo que uno nunca satisface del todo, porque la curiosidad es parte de la natura humana. Gracias a la curiosidad es que el cerebro humano se ha expandido y el Homo sapiens sapiens ha buscado todo tipo de soluciones. Y me parece que lo más importante es tener claro que nunca vas a tener una respuesta definitiva, porque nadie tiene la verdad absoluta, ni tampoco tenemos la posibilidad de llegar al fin último de las cosas. Pero lo importante es saber plantearse las preguntas adecuadas en cada diferente circunstancia, y eso es lo que te mantiene con energía para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Parece que el día que perdamos esa curiosidad y esa pasión por seguir estudiando y aprendiendo, pues ese día ya habremos cumplido nuestra misión y hay que entregar los tenis, ¿no? Sería una... Yo estoy muy chavo para eso. Sí, sin duda. Oye, Armando, vamos a dar un salto en tu trayectoria, pero bueno, como ya lo platicó Marta, tú llevaste a la selección mexicana de natación a competencias muy, muy, muy importantes, ¿no? A los Juegos Olímpicos en Barcelona, al Mundial en Australia, en fin, ¿no? Por ya todas las que mencionó Marta. Quisiera que, y seguramente en todas estas competencias viviste cosas increíbles y grandes anécdotas. ¿Nos podrías contar algunas? Uy, tengo para... pues mira, una de las anécdotas que nos sucedió cuando fuimos a los Juegos Centroamericanos en Ponce, Puerto Rico, nosotros estábamos hospedados en una base militar, la base Santiago, que estaba más bien en la parte de, digamos, muy cerca de Ponce, pero teníamos que movernos al Comité Olímpico y había un trayecto ahí como de 1 hora, algo así. Y estaba en Salinas, me parece, la parte de la piscina. Y en el recorrido teníamos unos camiones de colegio, no eran autobuses de estos turísticos, sino de los camiones de colegio, estos amarillos, que tienen unas ventanas. Entonces nos quedábamos dormidos porque en el camino y el calor y el cambio de horario, pues nos quedábamos dormidos ahí. En una noche empezó una lluvia impresionante y las ventanillas de estos autobuses empezaron a bajar. Empezó a llover y empezó a escurrir el agua por dentro del autobús. Estábamos todos y pues prácticamente estaba lloviendo dentro del autobús. Ya, como no teníamos, ya no había forma de protegerse de la lluvia, pues mejor nos paramos a cantar bajo la lluvia, ¿no? Singing on... Entonces llegábamos bailando, contentos, la motivación nunca decaía. Y esas experiencias te van dejando como siempre algo que contar, ¿no? Porque yo siempre le digo, a lo mejor en ese momento tú te la pasas mal o te angustias o te espantas,
pero luego cuando se lo cuentas a la gente que conoces, pues ellos se la van a pasar muy bien, y si no tienen nada que contar, pues entonces no valió la pena ir hasta allá, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que básicamente las experiencias de estas cosas que no prevés, que no sabes que van a pasar, quizás son más importantes que el resultado mismo de la competencia. Finalmente, que los seres humanos nadamos, entrenamos, competimos, no tanto por la medalla, no tanto por la fama o el logro, sino como por tener una vivencia, una experiencia de vida. Porque la vida está hecho de eso, la vida está hecho de pequeños momentos que le dan un cambio y que hacen significativo cada momento de tu vida. Entonces, eso es lo más importante. Y yo creo que de esas anécdotas hay muchísimas, y después me río un poco de las propias locuras y tonterías que pasan, porque dices, ¿cómo se me ocurrió hacer eso, no? Creo que eso es básicamente lo que nunca vas a olvidar. Claro, claro. Oye, y por ahí Alonso nos pidió que hiciéramos esta pregunta, que es, ¿qué se siente ir a unos Juegos Olímpicos? Mira, para mí unos Juegos Olímpicos es la posibilidad de encontrarte con el mundo. Cuando estás en la ceremonia de inauguración, yo me acuerdo que íbamos desfilando y delante de nosotros había un señor con un turbante y de repente se juntó con otro de traje muy elegante, y como todo el mundo se sacaba fotos con ellos, pues nosotros no sabíamos quiénes eran, pero fuimos a pedir la foto, ¿no? Pues ha de ser alguien. Entonces ahí salimos nosotros, Rodrigo González, estaba también algunos de los nadadores, no recuerdo si era Heike Körner o alguna de ellas. Nos juntamos, nos tomamos la foto, ¿no? Después nos enteramos que era el príncipe de Mónaco y era uno de los emires o de los grandes jerarcas de un país árabe. Vimos eso, ya después, llegando, compartiendo las fotos con alguien, dice, oye, ¿tú conoces al príncipe de Mónaco? Yo no, pues, ¿quién es? Pues es este pelón con el que te tomaste la foto. Esa es idea. Pero en ese momento sobran los títulos, las jerarquías, las posiciones, las religiones, las inclinaciones o preferencias políticas, absolutamente todo se diluye. El mundo se hermana en un solo ánimo de convivir, de obviamente competir, representar a tu país, hacer lo que amas, que es tu deporte, pero más allá de eso es acercarse como seres humanos y darte cuenta que todos somos absolutamente iguales y que no importa tanto en qué cuna naciste o si tú tienes un blasón o un título nobiliario o una posición económica destacada. En ese momento, nada de eso importa. Convivimos, cantamos, gritamos, cambiamos camisetas, pins, y la verdad es que cuando ya después me enteré que había estado ahí con el príncipe, decía, caray, hasta me siento más alto, ¿no? Como que está... Pero en ese momento realmente es ese encuentro del mundo en una cofradía, porque el deporte es un lenguaje universal. Y ahí es donde tú entiendes que muchas de las cuestiones que el hombre inventa, las fronteras, los partidos políticos, las jerarquías, en realidad es una historia mal contada. Oye, ¿nos puedes platicar un momento de mayor satisfacción en natación, así como uno de los momentos más críticos que has tenido de tu carrera? Claro. Mira, como entrenador, nunca existe la felicidad completa. Tú llegas a una competencia y llevas 20 nadadores y tienes por ahí un campeón nacional o varios, alguno que a ti te tocó como nadadora, estando con nosotros en el equipo, cuando ganó el campeonato nacional por equipos en Veracruz, que ganó todas las categorías y campeones absolutos, ¿no? Y tú eras parte de ese equipo. Y también tuvimos muchos seleccionados para Juegos Panamericanos. Fuimos el equipo que más seleccionados aportó. Sin embargo, a pesar de toda esa satisfacción, siempre te queda un poco el dolorcito de aquel nadador que no pudo bajar su marca. Es algo que a veces es difícil de entender para la gente que está afuera. Pero tú como entrenador compartes la alegría, pero también la tristeza. Y si ves a uno con una cara
larga, triste, porque no logró, a pesar de toda su disciplina, su constancia, lo que sea, no pudo lograr lo que quería. Es algo que también a ti te llega un dolorcito y siempre hay ese sabor un poco agridulce. Sin embargo, al correr el tiempo te das cuenta que eso también a ellos y a ti te va formando, te va haciendo más resiliente, más capaz de entender que la vida también se forja a través de esos pequeños golpes, que ya vistos en perspectiva no son tan difíciles y que no son tan graves, pero que en el momento pueden hacerte sentir realmente muy triste, ¿no? Para mí, uno de los momentos más gratificantes fue cuando ganamos la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991. Nosotros no teníamos realmente grandes posibilidades en el papel de ganar esa medalla, pero juntamos a las nadadoras y un día antes de la prueba, una de ellas nos reportó que tenía un problema de salud y no podía completar el relevo. Nosotros contábamos con ella porque era la tercer mejor relevista, pero teníamos una nadadora que, aunque no era especialista de esa prueba, había hecho unos test excelentes previo a la competencia y decidimos darle la oportunidad de que nadara el relevo. Evidentemente, otros colegas, directivos, etcétera, cuando yo anuncio que voy a cambiar ese relevo, casi me linchan, ¿no? Claro. Ya sabes, me preguntaban, me ponían el micrófono aquí, yo me sentía los micrófonos por todos lados, como López-Gatell, ¿no? Así que te ponen el micrófono. Y entonces, oiga, ¿por qué va a cambiar el relevo? En ese momento, pues no estás para darle explicaciones porque tampoco quieres herir susceptibilidades de nadie y tienes que guardar una secrecía al interior del equipo. Y tenemos la confianza de que va a salir. Nosotros arrancamos en quinto lugar el primer relevo. En la vuelta, en el cambio de relevo, logramos meternos al cuarto y nos mantuvimos en cuarto lugar 700 metros. 600 metros. Vino el último relevo y nosotros arrancamos otra vez en quinto. Afortunadamente, después del primer 100, esta nadadora empezó a remontar y nosotros la veíamos y decía, ¿será que estoy viendo bien? Yo la veo que se acerca, caminando con ella, gritando, ya sabes, nos quedamos. Alfonso Álvarez, que era también entrenador conmigo, los dos corriendo. Quiero aclarar que Alfonso es más grande que yo, porque luego íbamos gritando y bueno, al final, con legítima, digamos, esfuerzo y con todo mérito, esta nadadora recuperó y logramos medalla de bronce, que para nosotros había oro, porque estábamos con Canadá, Brasil, Estados Unidos, o sea, no estábamos compitiendo contra cualquiera, ¿no? Y la verdad es que fue un gran logro. Nosotros estábamos felices al punto de que, aquí lo tengo que confesar, nos abrazamos y nos dimos un beso hasta nosotros. El gusto, ¿no? Eso nunca se le va a olvidar, Alfonso. No, estábamos felices, no cabíamos, ¿no? De la satisfacción. Y luego en la premiación, pues bajó don Mario Vázquez Raña, que en paz descanse, acompañado por don Fidel Castro a entregar las medallas. Nos tocó verlos pasar de frente a nosotros, que estuviéramos tan cerca de ellos. Y eso fue uno de los momentos, digamos, deportivamente más satisfactorios. Oye, sí, ese relevo, perdón. No, sí, adelante. Donde estaba Gaby Gaja, Laura Sánchez, Nancy Mendoza y Lorenzo Muñoz. Lorenzo estaba ahí y en ese relevo no nadó Nancy porque Nancy nadó el combinado. Ok. El combinado también fue medalla de bronce, ¿no? Ese fue el primer día. Después ya fue medalla de bronce el relevo combinado y la verdad es que también fue una enorme satisfacción. Ahí nosotros realmente nuestro equipo había trabajado muy bien. Sin embargo, pues también sabíamos que teníamos enfrente a estos grandes nadadores. Pero como en toda competencia, las oportunidades se abren para el que está preparado y si hay una oportunidad de ganar una medalla y tú estás listo, la puedes aprovechar. En este caso tuvimos esa oportunidad y las chicas supieron aprovecharlo muy bien. Le das un saludo muy grande y una gran felicitación para ellas. En el relevo 4x200 también nadó Susie Goldschmidt, Körner, Elke Körner nadó también. Nadaron como nunca las habíamos visto, digamos, inspiradas y totalmente decididas, ¿no? Creo ser importante. Cuando tiene la determinación
de poder llegar a una competencia y hacerlo realidad, creo que eso es algo que no cambias por nada. Pero por otro lado, importante también para la natación mexicana es demostrar que se puede soñar, que se puede creer en que las cosas, aún por más difíciles que parezcan, siempre, si hay la voluntad y la determinación, es posible lograrlas. Claro, claro. Justo algo así te iba a preguntar, porque uno pensaría que ante este cambio de nadadora, pues a lo mejor las que estaban ya en el relevo se hubieran como bajoneado un poco y decir, híjole, pues, ¿no? Pues a ver cómo nos va, ¿no? Y al contrario, o sea, algo les ajustó a todas, ¿no? Que lograron despuntar, ¿no? Yo creo que cuando te enfrentas a un reto tan grande y a una oportunidad tan grande como es esa, te pones al límite para poder saber de qué estás hecho y de qué eres capaz. Y yo creo que el cerebro humano no conoce sus límites a menos que se exponga a tener que enfrentar un reto tan grande. Y eso es algo que el deporte también enseña, y a veces nos da miedo enfrentar límites o enfrentar retos. Y el miedo es a fracasar, a no cumplir con las expectativas. Cuando te aprendes a despojar de ese miedo y dices, bueno, y la pregunta clave que tendrías que hacerte es, bueno, ¿y qué? Y si no logro lo que te... Bueno, ¿y qué? Y si no se pudo, bueno, ¿y qué? Ya de todas maneras en este momento no tengo nada. Si salgo, claro, será el resultado de haberme atrevido a intentar algo importante. Claro, claro. Y ahí yo quise rescatar otra cosa de tu parte, Armando, que normalmente quien no conoce, quien no ha competido, ¿no? En natación, piensa que la natación es un deporte individual, y sí lo es, o sea, sí es individual. Pero yo siempre rescato la importancia de hacer equipo, aunque las pruebas sean individuales, y bueno, en el caso del relevo, pues por supuesto, ¿no? Pero aquí claro que tus chicas estaban bien embonadas, ¿no? Confiaron unas en otras, y también eso les permitió, como dices, ¿no? Llevarse al límite. Yo creo que era el grupo, en realidad el grupo es el que te da la fuerza. Y cuando el grupo tiene una buena dinámica, se llevaban, sí, tenían muy buena relación entre ellas, eso es también importante. Apoyaban todo el tiempo, los que llegaron de Estados Unidos, los que teníamos en México, de diferentes clubes, creo que entre ellos surgió una mística importante y el grupo, como tal, te transmite esa fuerza. Y yo creo que supimos en ese momento, como grupo, como país, contagiarnos todos, ¿no? Unos a otros, de manera recíproca, todas esas ganas de hacer algo importante, de destacar y de sentirnos satisfechos con el resultado, más allá de que si se hubiera logrado una medalla o no. Porque para mí es igualmente meritorio e igualmente orgulloso la actuación que tuvieron todos y cada uno de esa selección. Algunos tuvieron la suerte de tener una medalla, pero yo te podría decir que el esfuerzo no había diferencia. Todos hicieron el mismo esfuerzo, la misma entrega y la misma actitud. El que unos hayan tenido medalla y otros no, no demerita en absoluto la actuación de todos esos nadadores que definitivamente si tuviéramos que darle una medalla al mérito y al esfuerzo, todos hubieran sido igualmente ganadores. Claro. Ok, buenísimo. Oye, ¿y el momento crítico, complicado? ¿Qué nos podrías contar? Muchísimos momentos críticos, ¿no? En alguna ocasión nosotros, cuando hicimos un campamento de entrenamiento para un evento importante, contábamos con el apoyo de un médico, de un psicólogo, etcétera, y sabíamos que teníamos un seguimiento que nos permitía contar con información muy confiable. Sin embargo, faltando un mes y medio para el evento más importante, vino un cambio en nuestra política nacional. Instituciones, dirigentes salen y los que llegan empiezan de cero a veces. Eso para mí fue algo muy frustrante porque es como haber trabajado 3 años y faltándote los últimos 3 meses donde vas a poner la cereza del pastel, de repente la realidad cambia. Ya no cuentas con ese respaldo, con ese apoyo. Y es algo de lo que lastima mucho a la credibilidad de los padres y de los nadadores y con justa razón se sienten muy frustrados. Y es muy difícil darles la cara y explicarles, no contamos más con este apoyo, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos.
Y cuando los resultados no se dan en algunos de ellos, pues obviamente lo atribuyen a esto, ¿no? Que no necesariamente tendría que ser así, pero por lo menos te deja una frustración grande y ese es un dolor que tú cargas porque va acompañado del dolor del nadador que no pudo lograr su meta, ¿no? Y de esas hemos vivido muchísimas. Muchas. Sin embargo, yo creo que no podríamos culpar solo a las personas. Es un problema sistémico y es algo que tenemos que cambiar. Nuestra estructura deportiva está tremendamente ligada al presupuesto federal, está en demasía ligado a políticas estatales, municipales, etcétera, y tenemos que lograr una cierta independencia o tengamos una cierta autonomía económica para no depender totalmente de los apoyos gubernamentales que son muy buenos, pero que llega un momento que pueden ser insuficientes o que las circunstancias cambian y te quedas de repente sin eso, ¿no? Esas anécdotas hay también muchísimas, pero me parece que tampoco vale la pena desgastarse mucho con esas cosas. Claro, claro. Oye, en este sentido, quisiera preguntarte, si el día de hoy te dieran el poder, ¿no? Mágico, de cambiar algo en la natación o en las actividades acuáticas, como quieras verlo, ¿no? ¿Qué cambiarías y por qué? Yo trataría de trabajar en un trabajo institucional, interinstitucional. Trataría de hacer un proyecto que sumara esfuerzos de diferentes organismos nacionales que están encargados del deporte, de la educación, etcétera, y trataría de hacer una sinergia con las universidades y con la iniciativa privada. Me parece que no podemos tratar de salir como titanes a vencer el gigante de varias cabezas, que necesitamos entender que el problema que tiene México es un problema de organización. Tenemos 128 millones de habitantes, 39 millones menores de 20 años que están en edad de hacer deporte y que tienen posibilidades de ser deportistas competitivos a un nivel importante. Tenemos la Ciudad de México, la ciudad que tiene más piscinas en el mundo. Tenemos en el país casi igual número de piscinas que los 3 estados de Estados Unidos que tienen más piscinas. Es decir, tenemos muchas más piscinas que Hungría y mucha más población y mucho más presupuesto. Y Hungría es la potencia mundial. Claro. Organizar todos los recursos materiales, recursos humanos y hacer una interacción entre las instituciones para que con una organización podamos capitalizar el capital humano que tenemos, valga la redundancia, el capital económico, porque el potencial económico de México es importante, no somos un país que invierta poco en el deporte, pero hay que redireccionar esos recursos. Yo trataría de buscar más este trabajo como un proyecto nación, involucrando a los diferentes sectores. Genial, súper interesante. Oye, Martiox, nada más rápido, paréntesis, antes de que empieces con la otra pregunta, nada más importante decir que está Julio Tenorio con nosotros y te manda muchos, muchos abrazos y dice que eres su sensei. Gracias. Bueno, también Julio ha sido parte de muchas elecciones, hemos sido compañeros. Entonces, un fuerte abrazo, Julio. Ya sabe que siempre somos colegas y hemos estado en muchos eventos, acabamos de estar en Costa Rica juntos. Pues un abrazo para Julio. Hola, Julio. Sí, pues yo nada más lo que quería comentar es que todo lo que dijiste es muy importante, aunado con la educación que tenemos que hacer con los chiquitos, ¿no? Como tú siempre cuando vamos a los congresos que estamos contigo, nos hablas de la importancia del ejercicio, de todo el lenguaje cognitivo, toda la importancia que tiene la movilidad en el agua o cualquier juego. Aunado a esto, yo creo que es muy importante para que los niños empiecen a tener una actividad recreativa y ya después avanzan a una actividad deportiva y así van siguiendo hasta llegar hasta alto rendimiento, ¿no? Y no retirarse antes de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que dices es imprescindible, ¿no? Ahora sí. Lo que dices, Marta, me parece muy importante porque a veces perdemos la visión de que es todo un proyecto de vida. Sí. Es tan difícil el deporte, porque no se trata de ser deportista de 2 horas al día, no se puede. Hay que hacer un proyecto de vida. Y para adoptar un proyecto de vida, insisto, la única manera es que estés enamorado de eso.
todo eso es muy difícil. Y quizá nuestra labor más importante es lograr que la gente se enamore de la natación y que lo haga por una propia satisfacción y por sentirse felices con ellos mismos. Más allá de los logros y más allá de las etiquetas, no es un tema de ego, es un tema de satisfacción. Y cuando la gente aprende a despojarse de ese ego que puede ser enfermizo y deja de luchar por conseguir cosas para los demás y empieza a trabajar para lo que yo quiero, para sentir bien conmigo mismo, me puedo enamorar de esto y puedo seguir muchos años. Y eso es lo único que te permite sobrevivir a un montón de frustraciones como las que hemos hablado y a otras peores, que de todo te caes, te levantas, ¿no? Tú viviste muchas veces como nadadora un montón de circunstancias, tuviste muy buenos resultados, gracias al apoyo de tus padres, que les mandamos un gran saludo, doctora. Que estén muy bien en casa. Saludos a todos por apoyar a su hija y permitirles siempre tener esta formación y creer en ustedes, acompañarlas a las competencias, estar ahí para lo que se necesita. Es llevarlos con el ejemplo para que puedan asumir este estilo de vida que es tremendamente retador y sumamente exigente. Sí, sí, es súper importante el trabajo en conjunto, ¿no? Papás, entrenador, alumno. Oye, ahora sí ya va mi pregunta. Ahora, Dime. ¿Cómo fue tu experiencia como comentarista deportivo? Ahora que nos enteramos que estuviste en 3 Juegos Olímpicos. Eso fue todo un reto. Yo les agradezco mucho a mis colegas profesionales, ellos sí, de la comunicación, Enrique Burak, Toño de Valdés, Pepillo Segarra, Geo, bueno, no quiero dejar a nadie fuera, pero todos ellos me ayudaron muchísimo. Ellos tienen mucha experiencia y eso te cobija, ¿no? Me acuerdo que en la primera transmisión que tuvimos en Atenas, estábamos en el centro de transmisiones en el IBC en Atenas y me dijo Enrique Burak, vamos a ir a la transmisión a la piscina olímpica, hay que tomar un autobús que te lleva hasta allá, llevas una identificación y un boleto, porque te exigen boleto. Vamos ahí, 5:30, las finales empiezan a las 6, algo así. Entonces yo vi que el autobús llegó y pensé que era el último, dije voy a subirme en este, yo no veo a Enrique, pues seguramente ya está por allá. Me subo al autobús y llego por allá. Nos dieron un teléfono, cuando llegas ahí te compran un teléfono y me marca Enrique, ¿no? Me dice, oye, ¿dónde estás? Yo ya estoy aquí en la piscina porque no me digas, ya no alcanzo el autobús, pero ya estás ahí, nos van a enlazar, yo voy a estar desde el estudio, tú vas a estar en la piscina y yo te voy a seguir y tú también escuchas con los micrófonos, los audífonos, lo que yo diga y como si estuviéramos juntos, ¿no? Vamos juntos. Bueno, está bien. Yo ya llego ahí y dije, caray, la primera vez que yo solo aquí. Afortunadamente, pues los técnicos que tienen mucha experiencia y tus colegas te empiezan a coachar. Pero yo estoy acostumbrado a que estás transmitiendo, tienes aquí los audífonos, te empiezan a decir, redondea la idea, mándame al Estadio Olímpico porque va a haber una entrevista y tú estás queriendo poner atención a los números, que si bajó 30 décimas y recibiendo instrucciones que al principio como que no sabes qué hacer, ¿no? Afortunadamente, pues ellos te van coachando y pues Enrique entraba cuando veía que de repente, como que yo estaba metía un comentario, decía algo, te salvan, ¿no? Entonces, qué bueno. muy divertido porque es un estrés que la gente dice, oye, ¿tú por qué no contabas un chiste o hacías algo? Pues yo estaba totalmente querer no perder ningún detalle y luego un día en el programa de La Jugada, estamos en una mesa y de repente, pues yo empiezo a opinar algo respecto a la competencia, Enrique hace su aportación y mandan a corte, ¿no? Mandan a corte, según esto, pero me estaban haciendo una broma a mí, la novatada, estábamos al aire, empiezan a pelearse, supuestamente, Enrique Burak y Toño Valdés, oye, pero ¿por qué interrumpes a Armando si él es el especialista? Y yo, no, muchachos, no se peleen, no importa, no importa. Yo estaba al aire y pues, obviamente esa es tu novatada, ¿no? Ya después me la pasaban y decía, híjole, qué padre. Son de las cosas que uno se recuerda con mucho cariño y que son las que hacen que nunca se te olvide esa experiencia, ¿no? Qué padre. Oye, ¿lo volverías a hacer? Sí, claro, es una experiencia fascinante.
De hecho, ahora para los Juegos Olímpicos de Tokio, pues me habían hecho el favor de invitarme otra vez. Y bueno, se tuvo que aplazar los Juegos y espero que algún día tengamos la oportunidad. Es una experiencia fascinante porque, aparte de vivir, digamos, el ambiente de los Juegos, que es, como yo les decía, una fiesta mundial, es la posibilidad de compartir ideas, de compartir experiencias, de darle a la persona que nunca ha estado en el deporte o en una competencia tan importante la visión de los que sí hemos vivido esto y cómo acercarlo a un mundo que pudiera ser lejano y que ayudarlos a entender qué está pasando por la cabeza del deportista, del entrenador, de los dirigentes, y es como ayudarlos a acercarse en una charla de café para que ellos mismos se sientan mucho más conocedores de lo que está pasando en esa alberca, los años de preparación que hay detrás. A veces vemos al deportista solo los 30 segundos, un minuto que dura su prueba, pero no sabemos los años que hay detrás para llegar a esos 30 segundos o a ese minuto. Y poderles acercar esta experiencia creo que es algo muy satisfactorio y que pues quien lo ha vivido pues se gustó sobre poderlo compartir con toda esa gente. Sí, y escucharte es un placer, ¿eh? Muchas gracias. Tengo mi porra aquí de... Gracias. Oye, Armando, cuéntanos un poco. Sabemos que hace un tiempo decidiste emprender, ¿no? Sí. Y tienes una alberca en Querétaro. ¿Y sí. ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Cómo ha sido esa parte? Porque además creo que tu alberca tiene una construcción muy especial también. Entonces, cuéntanos un poco de tu experiencia como emprendedor. Sí, claro. Mira, pues aquí traigo mi escudo muy... no, es que estoy de... sí. Centro Acuático Alemán, se llama. Estamos en San Juan del Río, en Querétaro. Fue un reto importante, un reto tan grande como ir a unos Juegos Olímpicos, y más ahora en estas circunstancias. Ser un emprendedor siempre es un riesgo, pero también es una oportunidad. Y me parece que esta búsqueda de ofrecer un servicio que no había en la ciudad y que en muchos lugares de México tampoco hay, queríamos crear un concepto que fuera para la gente una oportunidad de ver la natación y la actividad acuática como parte de su educación y de la salud como un hábito de vida. Y para ello queríamos fundamentar nuestra metodología. Creamos una metodología que se llama Aprender, que tiene una base científica muy importante, pero que teníamos que hacerla digerible para que la gente la entendiera, porque ellos no son expertos. De ahí que llegamos a la palabra aprender, que es más fácil aprenderte esa palabra, y entender cuáles son los fundamentos metodológicos, psicopedagógicos que sustentan esa manera de enseñar. La alberca se construyó también pensando en que sea una alberca inteligente. Todavía no hemos llegado al final de todo ese desarrollo, porque la idea es que la alberca no utilice agua, que la pueda reciclar y la pueda reutilizar, que utilicemos al mínimo la ayuda de algún químico, en realidad producir cloro con sal, fotovoltaicas, paneles solares y agua tratada, digamos, con una planta potabilizadora. La intención es que no tengamos que cargar al medio ambiente, no dañar la ecología y que sea autosustentable en términos también de insumos y no solo en rentabilidad empresarial, ¿no? Obviamente con una conciencia de responsabilidad también social, porque sabemos que el agua es un medio no renovable y que estamos en un planeta donde dependemos mucho de la poca agua potable que hay, y por tanto se ha buscado mucho buscar proveedores, empresas, tecnología que nos puedan ir ayudando a acercarnos a ese modelo que estamos pretendiendo llevar al final de este sueño, ¿no? Estamos a un 80% de lograrlo en esos términos. Todavía hay cuestiones tecnológicas de cambios en nuevas propuestas que surgen por ahí, de hay un aparato más eficiente que puede hacer esto, etcétera. Pero la búsqueda es intentar seguir en esa ruta y también en una ruta de darle una fundamentación seria, profesional a todos los programas que ofrecemos dentro de la escuela, ¿no? Desarrollamos un software para llevar un seguimiento de los alumnos, para planear las clases, para evaluar, un software que también integra tutoriales de capacitación para saber cómo corrige una brazada, una vuelta, un toque, etcétera. Entonces hemos ido tratando de acompañarlo de diferentes
herramientas, instrumentos que profesionalicen nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, todavía nos falta mucho. Oye, ¿hace cuánto la abriste? Tenemos 3 años y un poquito más, 3 años, 4 meses. Cumplimos los 3 años en medio de la pandemia. Y justo cuando cumplimos 3 años, unos días antes nos habían dejado abrir, entonces casi que volvimos a nacer. Y yo creo que, si bien está claro que esto es un reto financiero, empresarial, me parece que todas las crisis conllevan siempre oportunidades y que al final de la crisis, el que sepa aprovechar las oportunidades y sepa capitalizar de esa experiencia algo a favor de tu crecimiento va a marcar la diferencia. La crisis es la misma, pero la manera como la asumes no es igual. La diferencia está no en lo que suceda, sino cómo te modifica o qué haces con las cosas que van pasando. Hay quienes pueden aprovechar esos momentos de crisis para crecer y otros que se quedan en la crisis atorados, ¿no? Por eso o crisis o creces, ¿no? Yo nada más quiero decir algo, que la alberca de Armando está hermosa, es como un Lego porque es armable, y lo mejor de todo es que Armando puede dar asesorías. Él sabe bien todo lo que tiene que llevar el cloro, los químicos, la temperatura, el nivel del agua, la tiene por divisiones, bebés, entrenamiento, terapia acuática. Entonces, para el público que nos está viendo, asesórense con Armando porque él sabe también de eso. No le pagué nada, ¿eh? Oye, Armando, ¿podrías decir que es la alberca de tus sueños? ¿O que está por ser la alberca de tus sueños? Por supuesto que sí. Obviamente somos un grupo de accionistas, gente que ha creído en el proyecto, y yo les agradezco esa confianza. Yo soy parte de ese grupo, y lo importante es entender que a veces poner el capital no solamente es por tener una rentabilidad económica, sino porque también con esa inversión puedes aportar algo para que mejoremos, en este caso, la educación acuática, la salud, que no es poca cosa. Hoy día creo que el reto más grande de la humanidad es cómo hacer que la población mundial fortalezca su sistema inmunológico, porque es lo único que realmente nos puede salvar de cualquier de otra amenaza de salud que pueda haber. Entonces, apostarle porque un proyecto rentable, un proyecto económicamente sustentable, también tenga un impacto de carácter social y que beneficie, en este caso, a los jóvenes, a los adultos, a todas las personas que quieran practicar la actividad acuática. Sí, muy bien. Oye, Armando, bueno, hemos visto que tienes una enorme trayectoria con muchas facetas y experiencias. Eres entrenador, capacitador, asesor, investigador, empresario, emprendedor, amigo, amigo querido. Si el día de mañana alguien te preguntara y te dijera que de todas estas cosas que tú eres, ¿con cuál te quedarías? Con una sola. Bueno, primero que nada, me quedaría con ser padre. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Es quizá la empresa más grande y más importante de mi vida. Pero si lo veo en la actividad que yo realizo, yo te diría que lo que más me encanta es enseñar. Me encanta compartir, y no porque yo crea que sepa mucho, y tengo claro que nadie tiene la verdad absoluta y que hay muchas verdades. Pero me gusta enseñar y me gusta compartir porque es una vía de ida y regreso. Cuando trabajas con alguien, ellos también te dan mucho. La gente te agradece y dice, oye, muchas gracias por lo que me enseñaste. Yo digo, es que tú no sabes lo que yo tengo que agradecerte a ti por permitirme trabajar contigo, porque tu energía, tus dudas, tus ganas de salir adelante me recargan la pila y me motivan para que yo trate de hacer las cosas un poco mejor. Y quizá en realidad en la vida de eso se trata, ¿no? Cuando tú ayudas a otro, realmente te estás ayudando a ti mismo. Y agradecerle a toda esa gente que confía, que te permite decir, a ver, te escucho y quiero saber y quiero preguntar y quiero esto. Y con toda la humildad yo siempre les digo, no crean en todo lo que yo les diga. Duden. Y no importa quién lo haya escrito, quién lo haya dicho, la verdad absoluta no existe. Y siempre tenemos que tener un sentido crítico. Pero lo importante es, nuevamente, seguirnos planteando las preguntas adecuadas y tener la humildad para decir, caray,
puedo cambiar mi paradigma y estoy dispuesto a ver las cosas por lo menos desde otra perspectiva o por lo menos cuestionarlas. Y ya en eso creo que hay un gran avance. Muy bien. Oye, Armando, pues sin duda eres, como lo dije al principio y queda muy claro, uno yo les llamo los locos de la natación, ¿no? Que han tenido la bandera de querer transformarla, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y bueno, y gracias a ti, muchos de nosotros andamos en esa búsqueda también, ¿no? Y empezamos a sumar lo que aquí y además nadamos hemos llamado la banda acuática, ¿no? Todos estos locos que queremos estar aquí, que muchos de ellos nos están viendo ahora. Entonces, pues ya estamos casi llegando al final, tristemente, de la conversación. Pero bueno, ya dijimos que es la primera de muchas. Y pues me gustaría, Fernando, que a lo mejor nos dejaras como algún mensaje o alguna idea que quieras compartir con nosotros y que le estemos dando vueltas. Uy, pues mire, yo no me creo alguien que pueda dar muchos consejos, pero les diría un poco de mi experiencia y un poco de lo que yo creo que puede ser importante, es nunca perder la capacidad de creer. Creer es una manera de crear, y lo que el hombre ha hecho ha sido porque ha creído que se puede. Hoy, ante tantas situaciones difíciles, vicisitudes que la vida nos presenta, nos pueden robar optimismo y nos pueden hacer creer que no hay remedio, que las cosas no van a mejorar, y yo les diría que eso no es así. Estoy seguro que vamos a salir adelante de esta y de cualquier otra crisis, porque el ser humano ha salido muchas veces de cosas peores. Definitivamente no seremos los mismos, y qué bueno. Seremos personas quizá más agradecidas, más humildes, más dispuestos a disfrutar y agradecer las cosas que no le habíamos dado valor en la vida. Ahora tenemos la oportunidad de valorar hasta el poder salir de tu casa y no preocuparte de tu vida. Si cada día podemos agradecer más y estar dispuestos a hacer de cada día una nueva oportunidad, eso me parece que nos cambiará para algo muy positivo, el haber pasado por crisis, ¿no? Entonces, no pierdan la capacidad de creer, sobre todo en ustedes mismos. No tanto en una institución, en una filosofía, en un partido político. Lo más grave es que dejaran de creer en ustedes mismos, porque perder la capacidad de creer es perder esa potencia y esa capacidad de crear. Entonces, sigan creyendo y sean optimistas. Esto nos va a dejar cosas también muy positivas. Claro. Martiux, ¿tú con algo que quieras cerrar? Pues yo quiero agradecerte, Armando, que hayas estado aquí con nosotros. Ya sabes que yo te estimo mucho. Nos conocemos de hace años. Te conozco como entrenador, como capacitador, como amigo, como papá. Estoy agradecida y sabes que yo te admiro mucho, y siempre cuando hay cursos de capacitación, ahí estoy. ¿Por qué? Porque tú también, así como dices tú me recargas de energía. Yo puedo decir que sí soy camaleónica porque me gustan los bebés, me gustan los adultos, me gusta el entrenamiento. No dejas de aprender, como tú dices. El día que se te pierde esa pasión, se pierde todo. Entonces, muchas gracias por pertenecer a nuestro mundo acuático, y sobre todo por pertenecer también a mi familia. Gracias, Armando. Gracias a ustedes, gracias por la confianza, gracias a quienes nos han escuchado, y pues sigamos enamorados de esto, que de verdad muchas razones para estar enamorados del agua. Gracias. Sí, sin duda. Y de mi parte, pues lo que te decía, muchas gracias por aceptar la entrevista. Ha sido un honor y un placer conversar contigo. Creo que todos, ya por ahí vas a ver cuando termine la conversación, pero hay muchos comentarios, que ha sido una conversación muy enriquecedora para todos los que lo estamos viendo, y sobre todo que nos dejas esta espinita, ¿no? De justo aprovechar este espacio, como reinventarnos, ¿no? Y que cuando podamos regresar al agua, regresemos remasterizados, dirían por ahí, ¿no? Tenemos que resignificarnos, darle un nuevo significado a nuestra existencia. Bendiciones a todos y muchas gracias. Oigan, nada más rápido, anuncios. No se pierdan nuestra próxima conversación, que será el lunes a las 8 de la noche, y tendremos a el entrenador José Peláez, que como saben algunos por ahí, es entrenador nacional de la Federación Mexicana de Deportes en Silla de Ruedas actualmente. También es entrenador de Peláez Swimming Max,
y entrenador del equipo representativo de natación de Universidad Anáhuac del Sur. Pues no olviden que pueden seguirnos en Instagram y en YouTube. Van a ver estas conversaciones por ahí si no las pudieron ver a tiempo. Y pues nada, pues es momento de despedirnos y muchas gracias a todos los que nos vieran. Saludos a Pepe también, no se lo pierdan. Bye. Bye.